Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirse en una historia que ha cautivado a miles de corazones, una historia que evoca romance, pasión y un vínculo que parece trascender el tiempo. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, y de ese amor eterno que, según su título, nunca morirá. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de las telenovelas, de las historias de amor intensas, y por eso hemos elegido este tema tan especial para compartir con ustedes. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudarían muchísimo y formarían parte de nuestra comunidad. El título Hande y Kerem, un amor eterno que nunca morirá, nos habla de una conexión profunda, de un sentimiento tan fuerte que se proyecta hacia la inmortalidad. En el mundo de las ficciones, especialmente en las telenovelas turcas que tanto éxito han tenido en los últimos años, este tipo de narrativas son las que nos atrapan, las que nos hacen creer en la magia del amor. Así que prepárense para un viaje emocional mientras exploramos lo que hace a la historia de Hande y Kerem tan especial y por qué resuena tanto con el público. Analizaremos los elementos que construyen este amor, los desafíos que enfrentan y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. ¿Será que su amor es realmente a prueba de todo? ¿Qué ingredientes secretos tiene esta receta de amor eterno? Acompáñenme mientras desentrañamos estos misterios. Para empezar a desgranar esta historia, es importante entender de dónde surge. Muchas veces, las grandes historias de amor nacen de encuentros inesperados, de miradas que cruzan barreras invisibles, de esa chispa inicial que enciende todo. En el caso de Hande y Kerem, es probable que su romance haya comenzado con una conexión muy genuina, quizás con algunas diferencias iniciales que luego se convierten en la atracción de lo opuesto. Pensemos en cómo las historias de amor se construyen sobre contrastes, el tímido y el extrovertido, el rico y el humilde, el que tiene un pasado oscuro y el que es pura inocencia. Estos contrastes generan tensión, pero también una profunda fascinación mutua. ¿Se encontraron ellos en circunstancias que los desafiaron a verse más allá de las apariencias? ¿Tuvieron que superar obstáculos sociales o personales para poder estar juntos? Es muy probable que sí, porque el amor que perdura, el amor que se califica de eterno, rara vez es un camino fácil y llano. Ahora, hablemos de la química. La química entre los protagonistas. Es el ingrediente secreto que hace que una pareja ficticia se sienta real, que nos haga suspirar y desear que su amor trascienda la pantalla. Cuando Hande y Kerem están juntos, ¿qué es lo que vemos? Una mirada intensa. Un roce de manos que electriza. Diálogos que, más allá de las palabras, transmiten una comprensión profunda del alma del otro. La química no se trata solo de atracción física, aunque es un componente importante. Se trata de una conexión emocional, de sentir que los personajes se entienden en un nivel más profundo, de que comparten una misma visión del mundo, o al menos, se complementan a la perfección. Y cuando esta química es palpable, es contagiosa. El público se identifica, se emociona y sobre todo, cree en la historia de amor que se les presenta. En el caso de Hande y Kerem, seguro que sus intérpretes han logrado transmitir esa magia, esa complicidad que hace que el público se enamore de ellos como pareja. Pero, ¿qué es lo que hace que un amor sea eterno? La eternidad en el contexto de una historia, no significa que no haya problemas. Al contrario. Un amor eterno se pone a prueba. Son los momentos de crisis, los malentendidos, las intervenciones de terceros, los errores propios, los que fortalecen o debilitan un vínculo. Si Hande y Kerem se enfrentan a adversidades, si luchan por su amor a pesar de las dificultades, es precisamente ahí donde su conexión se forja y se hace más resistente. Quizás hay familias que se oponen, secretos del pasado que salen a la luz, o incluso celos que intentan separarlos. Pero si su amor es realmente eterno, encontrarán la manera de superar cada obstáculo. Es la resiliencia de su amor lo que lo define como eterno. Pensemos en los dramas que suelen rodear a estas historias. ¿Hay algún personaje secundario que intenta interponerse? ¿Algún malentendido que podría haberse evitado con una conversación honesta? Estos son los giros argumentales que nos mantienen al borde del asiento, esperando ver si su amor prevalecerá. Además de los conflictos externos, también debemos considerar la evolución de los personajes. Un amor eterno no es estático.
Ande y Kerem, a medida que su relación avanza, seguramente cambian, crecen y aprenden uno del otro. Quizás Ande aprende a ser más valiente gracias a Kerem, o Kerem descubre la importancia de la paciencia y la empatía a través de Ande. El amor verdadero tiene el poder de transformar a las personas para mejor. Si vemos que sus personajes maduran juntos, que se apoyan mutuamente en sus aspiraciones, que se convierten en mejores versiones de sí mismos gracias a su relación, entonces estamos ante un amor que tiene fundamentos sólidos. La eternidad no solo reside en la pasión, sino también en el crecimiento compartido, en la construcción de un futuro juntos que sea más fuerte que el presente. El título Un amor eterno que nunca morirá, también nos invita a reflexionar sobre la idealización del amor en la ficción. A menudo las historias que nos llegan a través de las telenovelas turcas, o de cualquier otra producción romántica, presentan un ideal de amor que puede ser un poco irreal. Sin embargo, es precisamente esa idealización la que nos atrae, la que nos permite soñar y creer en la posibilidad de un amor tan puro y duradero. Ande y Kerem, en este contexto, representan esa fantasía, ese deseo de encontrar una conexión que sea incondicional y que supere todas las barreras. Y es válido permitirse esa fantasía, disfrutar de esas historias que nos hacen sentir bien y nos inspiran. No se trata de que la vida real sea siempre así, sino de que estas narrativas nos brindan un escape, una dosis de esperanza y romanticismo en nuestro día a día. Pensemos también en la importancia del contexto cultural. Las telenovelas turcas han ganado una popularidad global impresionante, y esto se debe en gran medida a su habilidad para contar historias universales con un toque cultural propio. El énfasis en la familia, en las tradiciones, en las emociones fuertes, son elementos que resuenan con audiencias de diferentes culturas. Cuando hablamos de Ande y Kerem, es probable que su historia esté impregnada de estos matices culturales que enriquecen la narrativa y la hacen aún más fascinante. Cómo interactúan con sus familias, cómo navegan por las expectativas sociales, cómo expresan su amor dentro de su contexto, todo ello contribuye a la profundidad y autenticidad de su historia. En resumen, la magia detrás de Ande y Kerem, un amor eterno que nunca morirá, reside en una combinación de factores: una conexión inicial poderosa, una química innegable entre los protagonistas, la superación de desafíos que fortalecen su vínculo, la evolución personal de los personajes y, por supuesto, esa pizca de idealización romántica que nos permite soñar. Es una historia que, al final del día, nos habla de la fuerza del amor, de su capacidad para transformar vidas y de la esperanza de que, quizás, existan amores tan profundos que parezcan destinados a durar para siempre. Nos enseña que el amor verdadero, aunque no siempre sea fácil, es un viaje de crecimiento, de sacrificio y de profunda conexión humana. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Ande y Kerem, y que les haya resultado tan inspirador y fascinante como a mí. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han seguido esta historia? ¿Qué es lo que más les ha gustado de Ande y Kerem? ¿Creen en el concepto de amor eterno? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles, así que no se cohíban. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son amantes de las historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.